estos sonidos del corazón tienen una expresión en nuestro cuerpo, una expresión oculta que la ciencia nos está permitiendo descifrar. Bienvenidos a un viaje que nos permitirá explorar el lenguaje oculto del corazón. El corazón como órgano tiene unas particularidades que es capaz de generar vida en todo el sistema humano y a través del flujo sanguíneo que se genera en sus cavidades y que se desplaza a cada uno de los sitios del cuerpo, no solo lleva nutrientes, sino que transmite unas ondas de pulso que se perciben en todos los sitios donde haya arterias en nuestro cuerpo. Estas pulsaciones que denominamos ondas de pulso y que es posible palpar cuando hacemos contacto con nuestro cuerpo en algún sitio donde hayan ondas de pulso, son percibidas por sitios como el cerebro, que envía respuestas diciendo que todo está en orden y que se puede seguir bajo ese funcionamiento. Sin embargo, en el pulso radica mucha de la historia de un ser humano. Vamos a revisar alguna de esta historia entendiendo cómo el pulso en su transmisión nos descifra algunos de los lenguajes importantes que caracterizan la esencia de un ser humano. Quisiera empezar mostrándoles cómo se puede empezar a sentir este tipo de análisis en un individuo. Quisiera mostrarles cómo es posible. Empecemos con un pequeño ejercicio de mirar el pulso. Si proyectamos inicialmente, vamos a mostrar para que cada uno de ustedes conmigo no solamente lo haga, sino que les muestre más adelante la importancia que esto tiene desde el punto de vista de entender cuál es el lenguaje que hay en el pulso. Vamos a empezar por mostrar en la pantalla, si se puede con la cámara, cómo se hace la toma del pulso. Se colocan el dedo índice y el dedo medio en este punto y ustedes podrán palpar en esta posición en el antebrazo, aquí en la muñeca, una sensación que es la transmisión de la onda de pulso. Cuando nosotros sentimos pulso allí, hay unas características que esencialmente son la transmisión del corazón. Esto que palpamos no es el flujo sanguíneo, es el pulso sobre la pared de las arterias. Y quisiera ejemplificar y decir que ese pulso transmitido sobre la pared de las arterias tiene unas propiedades que, al igual que muchas de las características humanas, son reflejo de la biografía personal. Voy a mostrarles algunas de estas características que son esenciales dentro del pulso. Y esas características son, por ejemplo, tiene cierto nivel de elasticidad, no es igual el pulso en todos los seres humanos. Al igual que las otras personas, hay distintos niveles de resistencia frente a ciertas circunstancias del individuo. Hay cierto nivel de aceleración en la forma como este pulso se transmite, hay una velocidad que podemos medir e igualmente hay cierto nivel de oposición a la transmisión de ese pulso que podemos percibir desde distintos métodos. Científicamente hablando, hoy es posible hacer esas mediciones. Voy a mostrarlo inicialmente en mí para que ustedes observen en el monitor cómo se puede identificar esta señal en una persona. Esa es la onda de pulso, ya no solamente tocando el punto donde se palpa el pulso, sino identificando todo el componente de transmisión de la señal. Cada una de esas elevaciones corresponde a la transmisión del pulso sobre la pared arterial. La elevación mayor es lo que llamamos el pico sistólico del pulso arterial. El punto desde donde inicia la elevación es lo que llamamos el punto más bajo o diastólico de la onda de pulso. Quisiera, para propósitos de ilustración, comparar estas ondas
en varios de los que están presentes, al menos en una par de personas, si alguno quisiera subir aquí a la tarima conmigo para mostrarles cómo se puede obtener esta señal. Muchas gracias, si quieres por acá. Es posible ver la diferencia, por ejemplo, entre esta onda de pulso que tiene ella y la que obtuve en mí hace un momento, no solo en la amplitud, sino en la base y la amplitud de la base de esta onda de pulso. Las personas por diferencias de sexo tienen características distintas en el pulso. Y si tomamos el pulso en una persona más joven, no quiero decir que usted esté muy mayor, sino, o también en ella que es más mayor, estamos perfectamente haciéndolo para que vean las diferencias que hay entre unos y otros. Voy a hacerlo un poquito acá. Ahí está perfecto. Pueden observar que es distinto. Y ahora vamos a hacerlo en él. Perfecto, muchas gracias. Y una más y terminamos, yo creo que ya. Aquí. Miren qué distinta esta otra onda. No solo la amplitud es menor, sino que el pico es mucho más rápido. Perfecto, muchas gracias. Las características que nos muestra la onda de pulso tienen en su contenido varias cosas que son muy importantes para entender la condición de una persona. No solamente tiene una velocidad que podemos medir, sino que comparativamente, si nosotros miramos estas ondas, esta es una onda de una persona de edad media, donde, como les mencioné, tiene un punto más bajo y un punto más alto. Este es el punto que llamamos de presión arterial diastólica, este es el punto más elevado de presión arterial sistólica. Si comparamos estas dos señales, pueden observar las diferencias y podemos decir solamente por el aspecto que tienen que esta persona tiene una presión más alta sistólica que esta. Pueden tener la misma presión arterial diastólica, pero hay otras características más allá de lo que nosotros médicamente llamaríamos presión arterial máxima y presión arterial mínima. Hay otras variables que obviamente son muy importantes para la caracterización del pulso en un individuo. Dicho eso, podemos seguir y mirar cuáles son algunas de las características que son importantes entender cuando estamos hablando del pulso en seres humanos. En general, estas ondas las podemos integrar a través de análisis muy detallados. Esta es una ecuación que muestra distintas cosas que podemos medir en el pulso. Las frases que le dije ahora, la impedancia, la resistencia, la elasticidad,
se pueden calcular matemáticamente usando muchos algoritmos que hoy en día se han podido sintetizar en varias de las formas que hoy podemos hacer. Aquí en la tableta yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se puede lograr medir. Podemos visualizar un momento la tableta para mostrarles que teniendo datos muy básicos de una persona, como su edad, su sexo, masculino o femenino, su peso corporal, su estatura y su presión arterial medida, logramos, además con la frecuencia cardíaca, tener unas mediciones que son muy importantes en un individuo porque nos permiten saber a partir de la presión arterial cómo está el flujo sanguíneo de esa persona. En este caso, no solamente tenemos cuánta cantidad de sangre sale del corazón por cada latido, este valor que está acá que dice 69, dice que cada latido del corazón expulsa hacia las arterias 69 mililitros, pero además podemos saber cuánto es el volumen total de sangre por minuto que esa persona está llevando a su sistema circulatorio, que es 5.6 litros, cuál es la resistencia que sus arterias están oponiendo al paso de esa sangre y cuál es la velocidad de la onda de pulso en las arterias. Esas características son las que nosotros vamos a ir descifrando a través de todas estas mediciones. La importancia que tienen hacer estas mediciones es que en este lenguaje que es entre matemático y técnico, estamos entendiendo cómo un parámetro tan importante como el pulso que tiene una persona y sus características determinan una cosa que hoy se ha vuelto supremamente importante y es saber cuál es la edad de las arterias y cuál es la edad del corazón de una persona. Y lo digo así porque en general el corazón o las arterias pueden tener más edad que la persona o menos edad que la persona o ir a la par. Y esa medición de la edad arterial cambia dependiendo de ciertas características que la persona tenga. Solo para ilustrarles, miren que, por ejemplo, en los individuos fumadores la edad arterial aumenta 7 años. El que tenga la presión más alta, por cada 10 milímetros de mercurio con relación a la presión arterial normal, se aumenta 1 año la edad de las arterias y la edad cardíaca. El peso corporal, por cada 5 kilos por encima del peso ideal, se sube 1 año la edad arterial. El peso ideal generalmente se calcula con la estatura de la persona menos 100 en los hombres y menos 105 en las mujeres. Si la persona tiene el pulso alto, ahora hablamos un poco más de la frecuencia cardíaca y del pulso, tiene lo que se llama taquicardia, por cada 10 latidos por encima de lo normal aumenta la edad arterial y la edad cardíaca 0.5 años. Dicho de otra manera, una persona que fume, que tenga una presión arterial 20 milímetros más de lo normal, que tenga unos 10 kilos de peso por encima, tiene aproximadamente 10 años más en sus arterias y en su corazón de edad con relación a su edad cronológica. Y ese elemento es fundamental porque es una forma de descifrar nosotros desde el punto de vista científico qué está sucediendo dentro de la circulación y dentro del corazón de esa persona. Esos son elementos esenciales de las características que este nuevo camino de entender lo que el pulso informa y el lenguaje que hay oculto dentro del pulso de un individuo nos puede permitir. Así, por lo tanto, el corazón expresa a través del pulso y el pulso tiene un lenguaje, una especie de abecedario que se transmite en forma de edad arterial como primera variable, pero de otras características que hoy podemos medir con estas tecnologías y que son supremamente importantes en el cuidado y en saber cómo hacer que un individuo que tiene cierta edad arterial y ciertas causas de cambios en sus arterias las podamos corregir progresivamente hasta llevar estas variables. Hay un concepto final dentro de este capítulo inicial del pulso que es muy importante. Cada vez se habla más de entender por qué algunas personas tienen lo que se denomina envejecimiento arterial prematuro. ¿Qué quiere decir? Que la edad de sus arterias no solamente es mucho mayor que la edad cronológica,
que la persona tiene, sino que hay una serie de cambios en su corazón y en sus arterias que tienen claramente unas implicaciones desde el punto de vista de cuál debe ser el cuidado, pero a veces tienen implicaciones médicas porque terminan generando consecuencias en términos de daño cardíaco y daño arterial que pueden ser serias para una persona. La manera como hoy enfocamos, y cada vez lo haremos más en los años que siguen, es poder hacer estas mediciones en forma temprana y descubrir qué variables y qué aspectos son importantes en esa persona en particular para cuidar. Pero de todo eso, lo que hoy quizás más importante es poder saber cuál es la velocidad de la onda de pulso y cuáles son las variables que desde la velocidad de la onda de pulso podemos identificar para caracterizar a ese individuo. Mucha de la historia de vida de una persona, las condiciones bajo las cuales ha vivido, las condiciones socioeconómicas, el nivel de educación, la historia de su grupo familiar, se encuentran presentes en estas características. Para muchos parecería supremamente asombroso pensar que la historia y la biografía personal cambian las características de mi pulso. Sin embargo, eso es supremamente claro hoy y lo entendemos así y lo hemos empezado a estudiar. Ese es un primer elemento, el pulso arterial como una de las variables fundamentales, pero hay otro elemento y es la frecuencia cardíaca. Ahora que hicimos el ejercicio de palpar el pulso, se dieron cuenta que no solamente hay una señal que se percibe como el pulso, pero también esa señal es con cierta velocidad más rápida o más lenta. Es decir, el pulso o la frecuencia cardíaca puede estar en un momento determinado más rápido de lo normal, entendiendo que lo normal es que las pulsaciones sean entre 60 y 90 latidos por minuto. Puede que existan en algunas personas valores por encima de los 90 o por debajo de los 60. Si es menos de 60 decimos que ese pulso es lento, si es más de 90 decimos que ese pulso es rápido. Pero vamos a entender un poco más lo que implica la frecuencia cardíaca para un ser humano. En este corazón ustedes pueden ver cómo se acelera rápidamente la frecuencia de los latidos y esos latidos se aceleran y lo cual lo hemos percibido en algunas circunstancias como cuando estamos haciendo ejercicio intenso, cuando tenemos una noticia que nos impacta, cuando nos ofuscamos o tenemos momentos de irritación intensos, el corazón produce un aumento sustancial en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, hay otros instantes en los cuales pasa lo contrario, el corazón es capaz de reducir su frecuencia cardíaca a unos niveles mucho más bajos cuando se está en reposo, cuando se está en estado de sueño, cuando el individuo está en un estado de calma. Hay maneras de evaluar esto y vamos a hacer un ejercicio porque muchas de las expresiones corporales terminan expresándose en el corazón a través de la frecuencia cardíaca. Quiero que hagamos un ejercicio que me parece importante para evaluar cómo responde su propio corazón a los cambios que en su organismo se dan en un momento puntual. Vamos a hacer un ejercicio de respiración controlada y vamos a medir y vamos a sentir, como lo hicimos inicialmente, el pulso en este punto para que ustedes perciban durante un minuto de respiración controlada los cambios que notan en el pulso y sobre todo la frecuencia de ese pulso. Podemos empezar. Cuando se aumente el tamaño en rojo, inspiran, cuando se retire, expiran. Podemos subir un poquito el sonido para que se dé.
pudieron notar cómo cambia el pulso a medida que hacen este ejercicio de respiración controlada. Sin embargo, más allá del cambio en la frecuencia cardíaca, hubo otro cambio que espero algunos hayan percibido. Y es que durante la respiración controlada cambia el pulso, pero cambia la sensación corporal por una sensación de tranquilidad o calma. Eso se debe a que existe una comunicación constante entre el corazón, que bajo ese momento de respiración controlada envía una señal al cerebro para que en ese instante disminuya no solo las pulsaciones cardíacas, sino que cree un balance intracerebral que genera un estado de calma. Eso se ha descrito y eso se ha estudiado por las neurociencias y también por la medicina cardiovascular para describir muy bien cuál es ese lenguaje que tiene el corazón con el cerebro y esa comunicación en doble sentido que existe entre el corazón y el cerebro, que nos permite cambiar nuestros estados de sensación a partir de algunas cosas que hacemos. Y en la misma forma que la respiración regula las pulsaciones cardíacas y cambia nuestro estado de ánimo a un estado más sereno, y es utilizado por algunas disciplinas como el yoga y otras prácticas que se basan en la respiración. En esencia, lo que eso está haciendo es crear una comunicación entre el cerebro y el corazón donde se regulan aspectos claves de la vida de un individuo como su estado emocional, su nivel de actividad, su atención, sus emociones, y de eso les quiero hablar un poco más en detalle. Muchos de estos aspectos los podemos estudiar hoy con absoluta precisión porque a partir del electrocardiograma, que es una de las señales básicas que medimos en la medicina cardiovascular, podemos saber no solamente la frecuencia cardíaca de la persona, sino que hemos podido ampliar el conocimiento de la condición del individuo y del corazón de esa persona a través del análisis de lo que se llama análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo funciona eso? Normalmente las personas tienen un número de pulsaciones por minuto, que es en esencia un promedio, 60, 70 pulsaciones por minuto. Pero esas 60 o 70 en realidad son un promedio de una serie de señales y ondas que están llegando al corazón de distintos sitios y que se promedian en esas pulsaciones. Pero si nosotros estudiamos la parte oculta que hay detrás, toda la serie de señales que están aquí en más claro detrás del electrocardiograma, vamos a ser capaces de encontrar todo un lenguaje que le está comunicando al corazón cuáles son las características de ese individuo en términos de actividad, de pensamiento, de nivel de sueño, de nivel de estrés y otras múltiples variables que hoy empezamos a estudiar claramente a partir de ese lenguaje. Podemos hacer análisis basados en lo que se llama análisis espectral de la frecuencia cardíaca, donde el electrocardiograma lo analizamos descomponiendo la señal básica en señales espectrales que dibujan muy bien otros componentes que están ocultos en ese electrocardiograma tan sencillo. Podemos llevar esa imagen tridimensional a un análisis bidimensional, como se ve acá, donde con base en colores, estos colores más intensos, rojo, amarillo, nos están diciendo puntos de actividad del individuo en varios frentes, que ahora les mostraré un poco más en detalle, y podemos profundizar el análisis para mirar aspectos como este que puntualmente nos dicen si ese individuo está teniendo cierta situación en su organismo que puede ser o no adversa en un momento determinado. Entonces estos análisis espectrográficos, que se llaman así en colores, nos permiten desde el electrocardiograma hacer la analítica detallada de muchas propiedades que el individuo está expresando que se pueden derivar de ese análisis. Dicho de otra manera, voy a mostrar un poco en la siguiente imagen algunas de las cosas que medimos y que yo creo que es muy importante entender para saber exactamente qué utilidad tiene esto. Este lenguaje de comunicación bidireccional, si lo desciframos desde el análisis espectral que les he mencionado, que simplemente es ese grupo de colores que ustedes vieron que pueden no tener mucho sentido como colores, pero para nosotros tienen una enorme
importancia como reflejo de la actividad física, mental y emocional de un individuo. Y esa actividad física, mental y emocional la vamos a ver expresada a través de ciertas emociones como las que están aquí relatadas: miedo, disgusto, felicidad, tristeza, que se expresan en el cuerpo y se expresan desde la sensación que desde el pulso se comunica a todo el cuerpo. De manera que es críticamente importante para nosotros trabajar sobre una señal tan sencilla como el pulso y la frecuencia cardíaca para entender toda una serie de respuestas que hoy en día se traducen desde esas señales iniciales. Vamos a ilustrar simplemente cuáles son algunos ejemplos de lo que eso significa para un individuo y cómo lo estamos haciendo desde la medicina. Podemos saber no solamente su estado emocional, sino la calidad del sueño. El análisis de ese tipo de color, según el punto, y ahora les muestro un par de ejemplos, nos dicen si la persona está durmiendo apropiadamente, si su nivel de estrés es normal o es alto, igualmente si su nivel de fatiga, atención y actividad es alto. Y también nos expresan otros elementos que tienen que ver directamente con el día a día de esa persona. Y parecería supremamente directo decir que el electrocardiograma solo tiene un propósito como diagnóstico médico, pero lo hemos podido sacar del área de diagnóstico médico para decir, nos permite ver cómo es la condición de un individuo en su condición física, mental y emocional. Hay un aspecto que normalmente me gusta hablar en este tipo de discusión sobre cómo el individuo se muestra en su mundo. Hay una mitad que tiene que ver con ciertas emociones que son difíciles de cuantificar. Para nosotros sería importante poder decir, por ejemplo, cuál es el porcentaje de tristeza que una persona tiene, cuál es el nivel de alegría, 10, 20, 30, 60%, y cuál es el balance emocional que muestra, porque hay una parte de nosotros que todo el tiempo está transmitiendo estas emociones en cierta proporción. Y las mediciones de las cuales estoy hablando nos están permitiendo llegar a entender supremamente bien a un ser humano para saber con más seguridad cuál es el motivo que hay detrás de sus aspectos más vitales, de sus comportamientos más fundamentales, de sus tomas de decisiones más críticas. Y tienen que ver con lo que se llama la otra mitad, la expresión de cada una de estas 5 manifestaciones emocionales que son muy propias de cada individuo. Quiero mostrar un par de ejemplos donde están graficados estos análisis. Esto es un par de análisis de lo que nosotros hoy en día hacemos, que muestran a una persona a lo largo de las 24 horas, esta es empezando al mediodía, 12 del día, aquí son las 10 de la noche, este es el tiempo de sueño. Y ustedes ven cómo hay una serie de aspectos claramente entre rojo y amarillo que indican que aquí tiene mucha actividad física, movimiento, mental y emocional. Todos estos puntos, obviamente no me puedo detener en detallárselos, pero están mostrando en este espectrograma bidimensional que a lo largo del día esta persona tiene un nivel de actividad importante en esos 3 componentes, y una vez llega a su hora de sueño, tiene ciclos de sueño muy bien representados con lo que se llama sueño profundo, donde no hay actividad física ni mental, no se está moviendo en la cama, como pueden ver en este espacio donde es prácticamente azul todo, pero aquí hay movimientos, y tiene esta banda que nosotros identificamos siempre cuando se está durmiendo bien. Si lo contrastamos con este otro ejemplo, porque aquí hay una cosa importante que son estas líneas azules que les estoy aquí señalando, que es lo que se llama líneas de sueño reparador. La gráfica me dice que cuando esta persona está en un estado de descanso, ese sueño reparador, porque tiene estos picos azules, que quiere decir que su sistema de respuesta que regula su cuerpo, que lo lleva a un estado de descanso profundo, está funcionando en forma óptima.
Si lo comparo con esta persona donde tiene mucho más nivel de actividad en el día, por ejemplo, aquí tuvo unos tiempos de actividad física altos. Y si lo llevo al espacio de sueño, aquí son las 23 horas, 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, 5 o 6 que se levantó, aquí sé que se levantó porque el nivel de actividad aumentó. Fíjense que el sueño es distinto y no tiene sueño reparador. De modo que el análisis de este tipo de señales tienen todo un idioma, que hay un lenguaje que nos permite descifrar muy bien a un individuo en sus aspectos físicos, mentales y emocionales. Y esta es la nueva ciencia a la que nos vamos a ver abocados, donde podremos día a día hacer seguimiento de una persona y entender sus momentos y sus situaciones, cómo se dan y desde qué punto se dan. Lo sabemos porque cuando se dan alteraciones en estas variables, en el estado físico, en el estado mental y emocional, se producen cambios en lo que nosotros llamamos la edad biológica. La edad biológica es la sumatoria de todos los componentes que un individuo tiene en su propio organismo que lo hacen ser quien es. Y esa edad biológica, al igual que la edad arterial o la edad del corazón, puede ser mayor o mucho mayor o menor que la edad cronológica. Y es importante ver si en un momento determinado las personas tienen más años por dentro que por fuera. Esa reflexión es importante porque en este mundo donde estamos llenos de acciones buscando el embellecimiento exterior, a veces nos olvidamos que importa mucho más cuántos años tenemos por dentro. Y la edad biológica de un individuo a veces es determinante en su futuro, porque indica que hay alteraciones en su estado físico, mental o emocional. Y ese equilibrio que se requiere tener, nosotros los podemos descubrir a través de este nuevo lenguaje que me muestra la biografía del ser humano, entendido desde el pulso y entendido desde el análisis de la frecuencia cardíaca. Creo que en resumen, eso era lo más importante que quería discutir y mostrarles, cómo desde las ciencias y el análisis de señales cada vez nos acercan mucho más a entender al ser humano con señales sencillas, señales como el pulso y la frecuencia cardíaca que por muchos años hemos estudiado. Hoy, a través de un ejercicio mucho más sistemático y mucho más detallado, hemos logrado caracterizar mucho más las propiedades que un ser humano muestra en su día a día, sus comportamientos, su expresión física, sus características emocionales, su condición mental, su actividad general, su nivel de estrés, y eso lo podemos ir entendiendo para hacer, a propósito de estos hallazgos, intervenciones que sean útiles para cada persona. Entramos en una era que es lo que se llama la medicina personalizada, en la cual cada individuo es un ser independiente muy propio y en el que hay que hacer acciones que son específicas para cada persona. Finalmente, quiero agradecer a quienes han hecho posible este espacio, no solamente desde Explora, que ha sido fundamental para crear la inquietud y propiciar este momento para que tuviéramos esta discusión, les mostrara algunos de estos hechos interesantes que hoy en día la medicina y la medicina cardiovascular nos está permitiendo. Ana Ochoa, directora de Comunicaciones y Cultura de Explora, todo el grupo de Íntegro, empezando por Alberto Giuranelli, su cabeza y director general y principal persona del grupo, a Tatiana, que está aquí presente, a Luis, a los dos Luis Fernando Gómez y Pérez, quienes hicieron muchas de las animaciones y las láminas que ustedes han visto. Dentro de SICOR, Cristina Mesa, que está atrás ayudando en toda la presentación, y Manuela López. Muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesto para alguna discusión. Si necesitan, pueden hacer algunas de las preguntas por escrito. Y si quieren, algunas de las mediciones que he hecho las podemos hacer en algunos de ustedes que quieran con mucho gusto hacérselas. Preguntas.
¿Habrá un micrófono para acá, por favor? Doctor, yo que tuve el privilegio de haberlo tenido como mi doctor, una cosa que siempre me impresionó mucho era que cuando usted le tomaba a uno el pulso, la concentración y como la información que sacaba de eso siempre parecía ser muy profunda y uno sentía realmente que lo estaba pues analizando pues como el mejor de los computadores a todos los niveles. ¿Usted cree que de pronto hay algo, digamos, dentro de la experiencia de un doctor pues extremadamente conocedor que de una manera, digamos, intuitiva ve muchos de esos aspectos que hasta ahora estamos empezando a medir de manera más científica? En realidad el pulso se puede palpar. Lo primero que hay que sentir es, si uno lo hace con regularidad, vas a ver la amplitud. La amplitud del pulso siempre es posible percibirla manualmente. Y si la frecuencia, que es el número de pulsaciones por minuto, está incrementada. Desde hace muchos años, las primeras descripciones médicas que se hicieron en enfermedades cardiovasculares en los seres humanos se hicieron palpando el pulso, no se hicieron ni siquiera teniendo mediciones con estos aparatos que les he mostrado. Habían varios doctores que eran extraordinariamente hábiles para saber, palpando el pulso, si existía un problema renal, si existía un problema cardíaco. Hoy por hoy, muchas de estas cosas las podemos redimensionar a la luz de los dispositivos que nos permiten precisar estas señales, pero en realidad quien sea capaz de hacer un ejercicio de palpación cuidadosa del pulso es capaz de obtener mucha información solamente haciendo esto. Aló. Ahí. Doctor, pues primero soy estudiante de educación física, pues ahora ejerzo en un colegio, ¿cierto? En cuanto a las técnicas de respiración, cita usted el yoga como una de ellas. No sé, durante mi carrera pues nos enseñaban pues que la respiración era algo involuntario. De hecho, el médico kinesiólogo le preguntábamos que si había una técnica cuando uno estaba haciendo un ejercicio o algo y él decía no, no hay ninguna, porque es que tu cuerpo se va adaptando a las necesidades, ¿cierto? Tu cerebro manda la orden cuando necesite hiperventilar o por el contrario. En este momento, casualmente, me encuentro en yoga y nos hacen pues todo este tipo de respiración y uno efectivamente siente el descanso, la tranquilidad, la paz, la armonía. Pero me queda la misma duda, si la respiración es algo involuntario, no recuerdo si es el simpático o parasimpático el que organiza esa función, pero si es un gesto involuntario, acá lo estamos haciendo, nos estamos saliendo como de eso, ¿cierto? Porque lo estamos pausando, lo estamos alargando y en ese momento el cuerpo no demanda, digámoslo así, de esa hiperventilación porque no está ejerciendo de pronto un trabajo físico, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo vendría a interpretarse ahí? Muy importante la pregunta porque muchos de los estados que se van generando en un individuo con los hábitos de vida, con la ganancia en el peso, con el nivel de estrés elevado, cambian la forma como la respiración se da. Y el individuo, sin percibirlo, se va deslizando hacia una forma de respiración que es bastante impropia. Me explico. Normalmente la respiración, como lo hicimos en el ejercicio, es baja, es hasta el diafragma. Es profunda y hasta el diafragma. Cuando las personas tienen alto nivel de estrés o tienen fatiga o tienen aumento en su peso corporal, la respiración empieza a ser alta. Y es una respiración corta que generalmente tiene poca capacidad de expansión pulmonar y de oxigenación completa. Y eso ocurre de una manera involuntaria. Yo no me doy cuenta que me estoy deslizando hacia ese patrón respiratorio. Y finalmente eso tiene unos efectos que son
manifiestos, por ejemplo, incrementa la frecuencia cardíaca. Quien así respira tiene frecuencias cardíacas más elevadas y está en general desacondicionado cardiovascularmente. Entonces, si yo quiero correr al individuo hacia un estado mejor en su funcionamiento cardiovascular y en su estabilidad desde el punto de vista neurofisiológico, debo empezar a hacer actividad relacionada con la respiración y el control de la respiración sobre esas variables. Entonces, creo que la respuesta claramente es necesario saber en qué punto está mi respiración con relación a mi condición general y desde ahí partir del hecho de que siempre la respiración controlada tiene un efecto sobre el balance para mejorar los aspectos positivos y disminuir los aspectos negativos sobre la circulación. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Vi que a través de su presentación tenía una tableta y ahí estaban metiendo unos datos. Uno puede, no sé, como tener algún tipo de control a través de eso, descargar una app o algo así. Cada día es más frecuente que todos estos detalles de alto nivel científico en los cálculos matemáticos que tienen detrás se puedan ir haciendo con aplicaciones. Y algunas de las aplicaciones que van a venir nos van a permitir hacer seguimiento día a día de cómo estamos evolucionando en nuestros parámetros. Por ejemplo, nosotros usando la presión arterial como único dato, presión arterial ya sea medida con un brazalete o con alguna forma por la onda de pulso que les mostré, podemos hacer cálculos de cuál es el funcionamiento cardíaco, cuál es la velocidad del flujo de la sangre dentro del sistema y cuál es el nivel de resistencia que las arterias están ofreciendo al flujo sanguíneo. Muchas de estas aplicaciones van a empezar a ser fácilmente disponibles y me van a permitir entenderme día a día en mis parámetros. Muchas están empezando a estar disponibles. Algunas de las que nosotros directamente hemos desarrollado están, digamos, en fase de verificación algunas de estas mediciones, pero van a ser ampliamente útiles y utilizadas en el seguimiento de las personas. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Juan Moncayo y vengo de una familia donde hay herencia entre primos. Mi padre, por ejemplo, y le quería preguntar sobre todo por la deficiencia que tiene mi papá cardíaca, donde los vasos, bueno, las vías del corazón son más amplias y por alguna razón él se le espesa más la sangre y ha tenido varias muertes súbitas, si lo podemos llamar así. Y de hecho mi hermana murió de una enfermedad donde no producía suficiente hemoglobina. Lo que le quería preguntar es si hay relación entre la enfermedad de mi papá y la de mi hermanita y que eso tenga que ver con herencia entre primos y sea proporcional pues en herencia en toda la cadena de la familia. Pues en realidad hay varias enfermedades que se expresan más cuando hay mezclas en parientes cercanos. Las cardiovasculares en particular, algunas que no son lo que usted me ha descrito como una especie de insuficiencia cardíaca, tienen más que ver con lo que llaman malformaciones cardíacas que con la insuficiencia cardíaca. Pero efectivamente existe más tendencia a padecer ciertas alteraciones en el organismo entre familiares. Sí. Sí, buenas noches. Para felicitarlo y darle gracias por este conversatorio tan interesante. Soy Ligia Olaya, soy abogada, no tengo conocimientos médicos, pero actualmente medito. Me ejerzo la meditación como un sistema de vida. Quisiera preguntarle algo que me ha parecido siempre como importante de lo que nos dicen en la meditación. Dicen que el corazón tiene unas neuronas que normalmente no las utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero que cuando meditamos se activan estas neuronas. ¿De verdad puede ser cierto?
Gracias. Hay un montón de descripciones del corazón como un órgano que tiene su propio sistema nervioso y que independientemente de lo que el cerebro comunique al corazón es capaz de ejecutar acciones propias. La evidencia acerca de que eso termine siendo independiente de todo lo demás probablemente no lo sea lo suficiente, pero digamos que hay cierto nivel de activación de las respuestas y la transmisión nerviosa cardíaca que se dan en espacios distintos al espacio habitual. Probablemente algunas de estas técnicas que crean equilibrio y balance en el individuo, hay una técnica que se denomina coherencia cardíaca, que busca exactamente eso, busca que las activaciones dentro del sistema nervioso que rodea al corazón sean ejecutadas y tomadas desde ahí y no dependiendo del cerebro exclusivamente. Yo mostré un poco lo que es la comunicación entre corazón y cerebro, pero sí quisiera decir que, respondiendo a su pregunta, que esa comunicación es bidireccional. No es solamente el cerebro quien le dice al corazón cómo organizar su función, sino que el corazón comunica al cerebro también qué hacer en ciertos momentos desde su propia función y desde el sistema nervioso local que tiene el corazón. Buenas noches. Mencionaste algo de que los endotelios envejecen por la edad, por condiciones de condiciones de fumadores, de hipertensión arterial y demás. La pregunta mía es, ¿se puede rejuvenecer el endotelio o simplemente estancar el envejecimiento del mismo? Supremamente importante esa pregunta. Hablamos que una forma de saber en qué punto una persona va en su evolución es la medición de la edad arterial, que me dice de alguna manera cuáles han sido los efectos de su estilo de vida. No solamente su herencia, sino su forma como vivió, su nivel de educación, el nivel de ingreso, su estructura familiar. Todo eso se resume en aspectos tan fundamentales como la edad arterial. Hoy por hoy lo que hemos visto es que se puede intervenir y reducir la edad arterial si está alta. Algunas de las acciones que son muy propias de cada quien, porque en algunos individuos lo que tiene alta la edad arterial es que la frecuencia cardíaca se incrementó, o lo que la tiene elevada es que su peso corporal es muy, muy alto. Todo eso es reversible. Mucha parte de esos efectos que podemos tempranamente descubrir a través de la edad arterial o de la edad biológica tienen regresión hacia un valor mucho más normal o incluso a ponerlo por debajo de la edad de la persona. Hay una serie de estrategias que sin duda se pueden llevar a cabo, pero creo que la pregunta es muy importante porque cuando este parámetro está alterado, no quiere decir que esté indefinidamente y ya es irreversible. Se puede corregir claramente muchos de estos aspectos. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle pues la presentación, al Parque Explora también y a la respuesta que me dé. La mía correspondía precisamente a esa, si era reversible esos parámetros, pero también tengo otra. Pues ya esto es curiosidad, porque si esto pues es una cosa nueva, si depende de investigaciones que ustedes hicieron y en qué parte puede ir uno a hacerse esos chequeos, esos exámenes, si depende de un médico general y después de un cardiólogo o bueno, o cómo hace. Muchas gracias. Muy importante decirle que estamos hablando en una fase donde es cambios tempranos, que todavía no estamos hablando del individuo que ya tiene un infarto, que ya tuvo una complicación cardiovascular. Aquí estamos hablando de un idioma que es para todos, porque una persona de 30 años puede tener una edad arterial de 40 años y todavía no ha tenido un infarto, porque está relativamente joven en ambos puntos. Pero necesita corregir eso porque a medida que pasa el tiempo, su deterioro en su sistema cardíaco y arterial lo va a exponer a tener problemas mucho más temprano. Entonces, digamos que la medicina que hoy se ejerce resuelve situaciones agudas, en situaciones de emergencia,
en complicaciones que ya están presentes. Aquí lo que estamos es buscando identificar mucho antes de que yo vaya a tener una complicación si mi organismo está en ese camino. Y digamos, dentro de las medidas que se pueden tomar, que son muchas, se debe trabajar en los distintos servicios de salud para que ese sea el enfoque. Hoy el enfoque es muy tardío, es cuando ya el individuo le dolió el pecho o tiene un preinfarto o ya está en urgencias o ya tuvo la complicación. Aquí queremos devolvernos mucho más atrás para decirle, encontramos estos hallazgos que están alterados, que hacen que su edad biológica esté más alta, que su edad del corazón sea muy elevada, que su edad arterial esté muy alta y necesitamos devolver eso para que no tenga una complicación más adelante. En general no es un lenguaje de todos los días, la mayoría de los servicios de salud no usan ese tipo de acercamiento porque apenas está empezando a tenerse las herramientas para hacerlo. Y estas son algunas de las herramientas que les he mostrado que lo permiten hacer. Nosotros en nuestro grupo de trabajo lo hacemos así porque nos parece muy importante entrar en una medicina que es más preventiva, más predictiva que una medicina reparativa. Buenas tardes, le pregunto, cuando digamos se presenta el caso de una persona que nació con un soplo en el corazón y pues según entiendo, digamos esas especies de fuga se van curando como con el paso de la pronta edad, digamos ya se presentarían como complicaciones, como consecuencias a futuro, digamos ya cuando es más grande la persona. Depende del momento en el cual ese soplo o esa deficiencia se identifique. Algunos de estos defectos de nacimiento se descubren tardíamente y ya ha habido daños en el corazón. Hay algunos problemas, por darle algún nombre, como lo que se llama hipertensión pulmonar, que causan las deficiencias congénitas en el corazón, que son muy graves porque cuando ya existen, generalmente ya el corazón ha tenido un deterioro grave. Si eso se hace en los primeros 5 o 10 años de vida de un niño y se puede identificar el problema y hacer la corrección, generalmente no termina en un daño finalmente severo. Yo creo que ya terminamos. Les agradezco de nuevo mucho su presencia.